¿Se ve? Sí, doctor. Bueno, hoy día entonces vamos a hablar del manejo de la cachorra o chanchilla o primeriza, como quieran llamarla, ¿ya? Si bien no hablamos todavía de infraestructura, eso lo vamos a tratar de hacer de forma presencial porque hay que hacer muchos cálculos. Una vez que se termina la infraestructura, lo primero que nosotros hacemos es empezar a ver qué material genético vamos a meter a la granja, porque se trata de eso. Se tiene que empezar a hacer un manejo de los animales, en este caso de las chanchillas, las cachorras o las futuras madres. Y esto no consiste solamente en comprar y dejarlas y esperar el momento del servicio. Entonces hay que hacer algún cierto manejo. Iremos hablando de dónde salen estas cachorras o chanchillas, ¿ah? Hemos dicho que en todo el mundo se utiliza una línea que están conformadas por un macho Larguay, el que están viendo. Antes este macho lo llamábamos York, ¿no? Entonces este macho da ciertas características, es de la línea materna. Cuando hablamos de la línea materna, hablamos de dos razas principalmente, del Larguay y del Landras. Entonces se cruza este macho Larguay que están viendo ahí con esta hembra Landras. Vamos a tratar de tener una hembra 50% Landras, 50% Larguay. Esa hembra nos va a dar ciertas características de reproducción que más adelante las vamos a ir marcando. Entonces, de esa cruza del macho Larguay con esta hembra Landras, sale una primera generación. Esa primera generación, o F1, la denominamos chanchilla o cachorra. Esta es la hembra que se utiliza en todo el mundo. Esta sería la hembra ideal para trabajar en una granja comercial. Si nosotros hablamos de los países que tienen alta producción, como Dinamarca, España, China, Estados Unidos, todos ellos utilizan esta hembra como madre. Generalmente estas hembras se compran de los núcleos genéticos. Hay en Santa Cruz 2 núcleos genéticos que hacen este trabajo, pero también algunos productores compran una F1 y ahí la van reciclando. Ya no es no es malo, pero empieza a ser contraproducente. En Santa Cruz no se puede abastecer todavía el tema de la compra de las chanchillas, o sea, no hay chanchillas, hay que pedirlas con anticipación, pero también al tener un costo relativamente elevado, el productor muchas veces empieza a sacar sus hembras de su propio plantel o trata de mejorar un poco comprando semen de abuelo. Ya les decía, no es, si ustedes quieren manejar índices altos, no es recomendable sacar de su propio plantel, porque en el plantel hay la línea ya paterna que principalmente tiene Pietra, que tiene factores contraproducentes a la reproducción. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en una cachorra? Lógicamente ya hablamos de hembras hiperprolíficas, hembras que están pariendo 14, 15, 16. Ya hay dentro de los planteles y estas hembras tienen que recibir un manejo adecuado. Una de las características que tiene la F1 es que nos acumula un cierto nivel de grasa en el lomo, que eso después se convierte en leche. O sea, esas son las reservas que tiene la hembra, que en la línea paterna ese trabajo no podemos hacer. Tiene que tener piernas y huesos fuertes porque es una hembra que va a llegar a pesar 250, 270 kilos al final de su etapa reproductiva. Una longevidad demostrada. Todo el trabajo que nosotros vamos a hacer va a ser lógicamente buscando que por lo menos la hembra nos deje 6 partos. O sea, eso es lo que vamos a buscar con este trabajo. Si estamos comprando una genética, no se nos puede caer la hembra después del segundo o tercer parto, o por el tema genético o por el tema de mal manejo.
Si nosotros hacemos un buen manejo a la hembra, esa hembra nos va a producir 6 partos. ¿Ya? Eso es lo que todas las líneas genéticas garantizan, que van a tener 6 partos por lo menos. Un gen negativo a alotano, esto también es lo que buscamos. Esto tiene que ver mucho con el tema del síndrome de estrés. Y además la progenie tiene unas carnes que no son unas carnes pálidas, que no son apetecidas por el mercado. ¿Ya? Además, hoy día de pedir los programas sanitarios, que las hembras estén libres de PIRS, estén libres de circovirus, también se pide que la hembra sea alotano negativo. ¿Sí? Excelente crecimiento y buen apetito. Necesitamos que esa hembra vaya a tener un buen consumo en la maternidad porque eso se va a traducir en leche. ¿Ah? Y lógicamente en peso de los lechones. Una hembra que tiene un bajo consumo ahí va a tener problemas con la producción de leche y nuestros lechones van a pesar menos de lo que esperamos. Nosotros esperamos que mínimamente a los 21 días los lechones pesen 6 kilos para hacer el destete. ¿Ah? El temperamento e instinto maternal, esto es muy importante, estas hembras son dóciles, son de fácil manejo. Ustedes entran a las maternidades y la hembra está echada, los lechones están encima de la hembra, es una hembra muy, muy buena madre, tiene un instinto maternal envidiable. ¿Ah? También tienen que garantizarnos camadas con buen número de lechones nacidos. Hoy día estamos hablando de 13, 14 lechones. ¿Ah? El número de pezones, mínimamente 6 pares, o sea, 12 lechones. ¿Ah? Mejor si tiene 7 pares o tiene 8 pares. ¿Ah? Eso ustedes van a revisar al momento que la hembra llegue al plantel. Buenos pesos al destete, les decía, esto se va a traducir en el consumo de alimento que tenga la hembra dentro de la maternidad. Una hembra tiene que consumir mínimo 6 kilos y con un potencial de consumo de 8 a 10 kilos por día dentro de la maternidad. ¿Ah? Baja mortandad en predestete. Generalmente esta mortandad predestete es por hembras que son un poco torpes, que se echan de golpe, aplastan los lechones. Entonces, le ayudamos lógicamente con la infraestructura, las jaulas de maternidad tienen que estar adaptadas para esto, pero también la hembra tiene que ayudarnos con esa docilidad. ¿Sí? Óptimos resultados a la canal de la progenie, lo que les hablaba del alotano negativo, y adaptabilidad a diferentes sistemas de producción. Estas hembras están hechas para producir en sistemas intensivos, semi-intensivos y extensivos. ¿Ah? Entonces, no son unas niñitas que solamente van a producir en sistemas intensivos, sino que tienen la capacidad de adaptarse a otros sistemas. Ese es un registro que generalmente hacemos cuando entra la cachorra, cuando llega la cachorra, ¿ya? Nos interesa su genealogía, la raza del padre, lo mismo que de la madre, los números tanto del padre y de la madre, la fecha de nacimiento de la cachorra, el número de pezones de la cachorra. Si ustedes quieren pedir algunos datos adicionales, si están comprando cachorras, pueden pedirlo al centro al núcleo genético del cual están comprando. ¿Qué nos interesa? El primer celo, ¿cuándo se produce? ¿No? Perdón, aquí también la fecha de ingreso a la granja, el peso del ingreso y la edad del ingreso. Entonces, con estos datos empiezan a anotar los celos, cuándo se produce el primer celo, cuándo se produce el segundo celo. Al tercer celo hemos dicho que lo interesante sería hacerle una inseminación con semen muerto y al cuarto celo con semen vivo. ¿Ya? Para el tercer celo ya la hembra tiene que estar en jaula. El primer y segundo celo generalmente lo manejamos a corral y ya para esperar el tercer celo lo trasladamos a jaula para hacer la inseminación, ya sea con semen vivo o con semen muerto. Ya hemos anotado por qué hacemos una inseminación al cuarto celo. ¿Ya? Entonces, ya tendría que estar. Si hay algunos tratamientos que recibió la hembra, igual ponemos las fechas. Las vacunaciones en esta etapa generalmente
vacunamos contra parvovirosis y vacunamos contra circovirosis, ¿ah? Con 15 días de diferencia entre una y la otra, lo mismo, ahí su fecha, y si tienen alguna observación, la van anotando ahí. Pero hacemos un seguimiento, esto es importante, aquí nosotros empezamos a ver la vida reproductiva de la cerda, si se está produciendo los celos regulares, si son cada 21 días, o tienen algún tipo de retraso, ustedes van a empezar a conocer a las hembras para su futura vida reproductiva. Bueno, ya ese es un registro de maternidad. Cuando hablemos de partos, vamos a profundizar en este registro. De todas maneras, igual nos interesa el número de la madre, del padre, el número, la raza, la fecha de nacimiento de la cachorra que tienen que trasladar del anterior registro y el número de pezones viables que tiene. Si hay algún pezón ciego, hay que descartar la hembra. Las hembras tienen que ser totalmente blancas si estamos hablando de una F1, no tienen que tener ninguna mancha. Si tienen alguna mancha, hay que reportar al núcleo genético. Eso quiere decir que hay alguna astillita de alguna otra raza, puede ser duro, puede ser pietran. Los pezones invertidos, exactamente lo mismo. Si hay algún pezón invertido, se lo tiene que reponer esa hembra. Es sencillo ver el pezón invertido. Si ustedes agarran y apretan simplemente el pezoncito, si se entra hacia adentro, es un pezón invertido. Si ustedes pueden agarrar bien el pezón, es un pezón viable. Acá. Bueno, ¿cuál es el manejo que vamos a hacer a esa hembra? Generalmente ustedes van a definir a qué peso y con qué edad van a llegar las hembras a la granja. Si ustedes tienen problemas sanitarios, porque cada uno hace sus controles, hace laboratorios, sabemos cuál es nuestro estatus sanitario. Si hay en la granja PIRS o hay en la granja circovirus, es recomendable que las hembras lleguen más chicas porque tienen que adaptarse, tienen que prácticamente inmunizarse y recién empezar su vida reproductiva. No vale la pena pedir animales de 100 kilos o 110 kilos. Pidan animales de 70 kilos, 80 kilos máximo para que ustedes puedan hacer ese trabajo y cuando lleguen ya a la etapa de reproducción, esas hembras estén viables, conozcan todos los problemas que tenemos dentro de la granja. Se recomienda que las hembras, una vez lleguen a la granja, los primeros días no se haga ningún manejo, solamente obsérvenlas. No es necesario que ni bien lleguen, las empiecen a agarrar, las empiecen a mirar los pezones, las empiecen a mirar la vulva, porque hay que ver también la vulva, que no tenga una vulva infantil, tiene que ser normal, ¿ya? Y los aplomos, que también es importante, ¿sí? Es recomendable recibir a estos animales con alimento medicado para que no tengan problemas. Entonces simplemente observen. Si hay alguna chanchilla, alguna cachorra que no come al otro día, es importante que ustedes a esa sí agarren, fíjense si no tiene algún proceso febril, puede estar con fiebre, por eso no está comiendo. Ahí hagan algún tratamiento, además del antibiótico que está consumiendo en el alimento, pueden utilizar algún antibiótico vía parenteral. ¿Qué otra cosa tenemos que observar al otro día? Al otro día tenemos que observar que posiblemente algunas hembritas van a presentar celo. Con el transporte se estresan y ahí se suelen presentar celos. Entonces, tienen que estar atentos para notar esos celos. ¿Sí? No es dable que un veterinario no esté en persona cuando estamos recibiendo las cachorras. Ahí el dueño de la granja está haciendo un esfuerzo, está comprando material genético y no podemos nosotros llegar después de una semana y enterarnos que las hembras tuvieron problemas o se murieron algunas. Tienen que hacer ese seguimiento. Recibir ustedes personalmente las hembras, al otro día estar temprano, observar
si las hembras están comiendo, si están bien, si hay hembras que están presentando celo. Después del cuarto, quinto día, tienen que agarrarlas una por una, se las agarra del hocico y alguien que sujete, ustedes montarse en la cerda, revisar una por una las tetillas para ver si no son ciegas, después observar si no hay vulvas infantiles, dejarla que camine, si no tiene problemas podales, cuál es la actitud de la hembra al caminar, si no va a presentar problemas a posterior. ¿Ah? Y si ustedes ven cualquiera de estos problemas, reporten al núcleo genético, vendrá el técnico del núcleo genético y ustedes pueden solicitar una reposición de esas hembras que tienen este tipo de problemas. ¿Ah? No vale la pena llamar de 2 meses y decirle, oye, ¿sabes qué? La hembrita que me mandaste hace 2 meses tenía pezones invertidos. Tarde. ¿Ah? Ustedes hagan las observaciones de inmediato. ¿Qué es lo que no se repone? Los temas sanitarios. Si llegó la hembra bien, estaba sana y se enfermó dentro de la granja, no, eso no es causa de reposición. O si tienen problemas nutricionales, una fórmula mal hecha, la hembra va a empezar a presentar problemas principalmente locomotores. ¿Ah? Entonces, a partir de los 150 días de vida, estas hembritas van a estar con 80, 90 kilos. Las hembras son alojadas en grupos. Se recomienda que no sean más de 12, porque vamos a empezar también, después de la primera semana, a hacer recelo. Vamos a empezar a meter macho a esas hembras, a buscar el celo para ayudarnos con el macho. Ya hemos confeccionado antes una ficha de identificación que contenga número, peso, edad. No podemos trabajar a ciegas, tenemos que tener registros. Estos animales tienen un costo alrededor de entre 300 a 500 dólares cada una. ¿Sí? No es un animal de carne, entonces tenemos que tener el cuidado. Iniciar el contacto con el berraco después de los 10 días de su llegada al sector. Ahí empezamos a hacer el recelo. Es importante recelar por lo menos una vez por día. Lo ideal es recelar 2 veces por día, a primera hora y a última hora de la tarde. Ir viendo los intervalos de celo, como les dije, si son regulares en su celo. Después del segundo o tercer celo son transferidas ya a las jaulas de gestación. Lo ideal es que el tercer celo ya estén en jaula, ellas se vayan acostumbrando no solamente a la jaula. Acuérdense que estas hembritas estaban en corrales. Si ustedes pueden, cuando están en corrales, sacarles a un lugar donde ellas puedan correr, puedan fortalecer los músculos, puedan fortalecer los huesos, eso es lo ideal. Y ya para que al tercer celo ya estén en jaula. A partir de esa época están en una jaula de 60 centímetros por 1,20. O sea, prácticamente están inmóviles. Y además tienen otras vecinas que en los corrales. Entonces, es bueno que se vayan ambientando a eso. ¿No? Y siempre recomendamos mantener toda la etapa reproductiva de este cachorras en grado 3. Nos referimos a grado 3, ¿verdad? A este nivel, una cerda ni muy gorda ni muy flaca. Los extremos de muy flaca o muy gorda son contraproducentes para la reproducción. Y de hecho, una hembra muy gorda o muy flaca no entra en celo. Tiene que estar en un estado ideal. Entonces, el estado ideal es este. ¿Sí? Esta ya nosotros decimos que está obesa o gorda, y el 5 ya es muy gorda. Esta es flaca y esta es muy flaca. Puede estar un poco en el grado 3 tirándose al grado 2, pero nunca al grado 4. Entonces necesitamos una hembra de este tipo. ¿Qué cosa podemos hacer también? Colocamos la mano sobre el lomo de la hembra. Con una cierta presión nosotros podemos ver las apófisis lumbares, podemos sentir las apófisis lumbares de la hembra. Si no sentimos las apófisis, o sea, tenemos que hacer mayor presión, ya la hembra está gorda. Y si definitivamente, a pesar de nuestro esfuerzo, no podemos sentir la apófisis, es una cerda muy gorda. En esta, sin mucho esfuerzo, ya vamos a sentir las apófisis lumbares, y la muy delgada prácticamente las vemos. No es necesario hacer
ninguna presión. Entonces, en todas las etapas de reproducción, la hembra tiene que mantener grado 3. No hay pretexto que destetó 14, que destetó 15, por eso está flaca. Se supone que le estamos dando de comer de acuerdo a sus requerimientos y no puede enflaquecernos la hembra. Si se enflaquece ya en maternidad, la hembra va a tardar en retornar en celo mucho tiempo. Si sale en grado 3 al tercer cuarto día, ya está retornando. ¿Sí? Volviendo al manejo, hacemos una aclimatación de las primerizas, o cuarentena, como quieran llamarla. Entonces, recibir a las cachorras con alimento medicado, lo que dijimos, dependiendo del estatus de nuestra granja. Si tenemos muchos problemas sanitarios, es bueno que unos 10 a 14 días la hembra esté consumiendo ese alimento medicado. ¿Ah? Empezamos a las 2 semanas el plan vacunal, que principalmente consiste en las vacunas contra parvovirosis y circovirosis. La siguiente clase vamos a ver el plan vacunal, o sea, la parte sanitaria. ¿Ah? A la tercera semana se suele ir a maternidad, traer heces de las hembras, mezclarlas en agua, ¿ah? Y echar sobre el alimento. ¿Qué queremos con esto? ¿Ah? Queremos hacer un feedback, una retroalimentación. Entonces, los animales al consumir eso van a empezar a infectarse, en otras palabras, a conocer los problemas sanitarios. Mientras hacemos este trabajo tenemos que estar muy atentos porque esas hembras pueden enfermarse. De hecho, se van a enfermar. Entonces, tenemos que estar muy atentos para hacer el tratamiento. ¿Ah? Se puede traer también algunos animales de 40 kilos del plantel comercial y mezclarlos. ¿Ah? Hay algunos que inclusive agarran placentas, licuan las placentas y echan sobre el alimento de las hembras. Esto para que ellas tengan más resistencia, principalmente sobre PIRS. Lastimosamente, las vacunas de PIRS que tenemos en Santa Cruz son cepas europeas y cepas americanas. Y estas vacunas no funcionan si no son cepas nativas. Entonces, la mejor forma de hacer ese trabajo es hacer una retroalimentación, mezclando o licuando las placentas y dándoles de comer a esta cachorra. Les vuelvo a repetir, en tanto estemos haciendo este trabajo, el veterinario tiene que estar muy atento a la signología que pueda presentar este animal. ¿Ah? Es lo mismo que en este caso nosotros, aprovechando el tema de la pandemia, agarremos un enfermo con coronavirus, en un cuarto encerremos 10 personas, ¿ah? para tratar de buscar inmunidad de rebaño. ¿Sí? Entonces tendrá que haber un médico porque mañana pasado vamos a ver varios que nos vamos a empezar a enfermar. ¿Ah? Y lógicamente algunos pueden presentar, en el caso de humanos, una sintomatología mucho más fuerte que otros. Aquí pasa lo mismo. ¿Ah? Algunas cachorras no van a presentar absolutamente nada, pero algunas van a tener procesos febriles principalmente muy altos. Entonces hay que estar listos para hacer un tratamiento de acuerdo a los signos que vaya presentando el animal. En el tema de alimentación de las cachorras, la alimentación es ad libitum. Normalmente comen 2.4, 2.5 kilos en estas etapas. No podemos dejar que se enflaquezca ni se engorde la cachorra. ¿Ah? Si ustedes le dan mucho alimento, después van a tener que estar restringiendo el alimento para que lleguen al peso y con los días que requerimos. ¿Sí? Generalmente tienen que aumentar 550, 600 gramos por día máximo. Si ustedes le abren el alimento, estos animales son muy buenos convertidores. Les van a convertir más de 1 kilo por día. Entonces, no es contraproducente en la reproducción. No queremos que la hembra llegue con un peso alto a los 220, 230 días. Entonces, el alojamiento de las cachorras, no más de 12, dijimos. El espacio requerido, 1.5 metros por animal. Eso es lo ideal. Si están en corrales o sobre parrillas,
si tienen algún espacio donde puedan sacarlas a las hembras a correr 1 hora, 2 horas por día, sáquenlas en tanto estemos preparando, ¿ya? Antes de que llegue su segundo celo, porque les dije que después ellas van a tener que irse a jaula. ¿Ven? Vamos a mantener 4 lotes de cachorras con diferentes edades, porque todos los meses tenemos que hacer reposiciones. Nosotros no compramos reposiciones una vez al año, eso sería contraproducente, ¿sí? 30% del plantel mínimamente debe reponerse todos los años, ¿ah? Entonces, si tengo 100 hembras, 30 voy a reponer en el año, pero dividido en 12. Todos los meses me van a entrar 2 o 3 hembras, todos los meses, ¿ah? Por eso es que mantenemos hembras de 150, 180, 210 y 230 días. Cuando estas hembras de 230 días entren al plantel reproductor, ya yo en esta otra punta tengo que volver a comprar el número necesario para mi reposición. ¿Ah? Entonces, de esa forma hacemos un manejo racional. La exposición al macho es muy importante, como les comentaba, si quieren llamarlo recelo también, ¿no? Entonces, después de los 150 días de edad, vamos a poner en contacto a las hembras con el macho. ¿Qué es lo que queremos? Lógicamente, que de una vez presenten la pubertad, empiecen a presentar el celo. Entonces, el macho con el olor, con el contacto físico, con la audición, con la visión, ¿tá? Las va a entrar, las va a golpear, las va a estresar, ¿tá? Y eso va a hacer que aparezca más rápido los celos. ¿Sí? El contacto directo es fundamental. Cuando ingresa el macho, el operario tiene que ir con el macho para evitar uno que monte, pero también para que cada una de las hembras reciba el contacto directo con el macho. ¿Va? El operario lo que va a hacer es hacer que tengan un contacto, no es dejar el macho ahí y volver dentro de 1 hora. Si hay hembras en celo, ese macho las va a montar. ¿Va? Entonces, ese trabajo es el que hace el trabajador. Utilizar siempre machos adultos mayores a 12 meses. El macho tiene que saber montar. Ese macho que está recelando, dejen que una vez a la semana por lo menos monte una hembra para que tenga interés, ¿ya? De lo contrario, o sea, no estas hembras, lógicamente van a tener hembras de las que van a ir al mercado para que hagan este trabajo, ¿ya? De lo contrario, el macho no va a tener interés en el recelo. Movemos al macho 2 veces al día corral y lógicamente tenemos que registrar los celos. Estos son los parámetros que utilizamos para el primer servicio, 130 a 140 kilos como mínimo de peso vivo. Ahí van a llegar al tercer o cuarto celo. Es importante 20 días antes, se denomina flushing, se cambia el alimento de cachorra a alimento de lactancia. Esta tiene un poco más de proteína, entonces es importante ese trabajo, ¿no? Y después del segundo celo, ya trasladar a jaula para esperar el tercer celo. Bueno, eso en cuanto al manejo de cachorras.